Buenos días, hoy vamos a continuar con la segunda parte de diagnóstico periodontal. Y recuerden que al diagnóstico clínico lo vamos a clasificar en diagnóstico convencional o semiológico y en un diagnóstico no convencional o enzimático. El diagnóstico convencional o semiológico se encuentra la clínica propedéutica, que es el estudio de los signos y síntomas, y las maniobras semiotécnicas, que son las que estábamos viendo. Bien, dentro de las maniobras semiotécnicas hablábamos de sondaje recto y curvo, determinación del ondeo, determinación del fenotipo, entre otros. En cuanto al sondaje recto y curvo, vimos profundidad de sondaje y nivel de inserción. Y ahora vamos a continuar con la determinación de las lesiones de bifurcación. ¿Cómo vamos a determinar estas lesiones? Nos vamos a guiar por la clasificación de Glickman, que la dio en 1953, y la vamos a determinar con una pérdida en sentido horizontal, con esta sonda curva o de Neighbors, en donde en un grado 1 hablamos que es cuando la pérdida es en sentido horizontal y no excede los 3 milímetros. Como podemos ver acá, esta sonda también se encuentra calibrada de 3 milímetros, cada 3, 6 y 3, 6 y 9 milímetros, vamos a ir a buscar la zona de bifurcación, porque en algunos casos va a estar expuesta a la boca y en otros casos no. Es decir, que la determinación de estas lesiones va a ser clínica y radiográficamente también. A veces, como les decía, en la clínica no siempre está expuesta la lesión de bifurcación. Entonces nosotros con nuestra sonda curva debemos ir a buscar en los molares y en los premolares superiores a las lesiones de bifurcación. Y así vamos a determinar grado 1, entonces les decía, cuando la pérdida en sentido horizontal no excede los 3 milímetros. Grado 2, cuando la pérdida horizontal excede ya los 3 milímetros, pero no atraviesa la pared ósea. Es decir, no pasa de lado a lado, por ejemplo, en este caso, de una lesión de bifurcación en un molar inferior, en donde sabemos que tienen dos raíces. Entonces, a las lesiones de bifurcación las vamos a buscar por vestibular y por lingual. Diferente es, por ejemplo, en este molar superior, en donde la vamos a buscar por vestibular, porque tienen tres raíces, mesial, distal y una raíz palatina. Entonces la vamos a buscar desde vestibular y podemos tener grado 3 de vestibular a mesial, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que atraviesa de lado a lado de vestibular a mesial. Y puede ser, por ejemplo, puede ser grado 2 ya a nivel de distal, ¿sí? Porque acá vamos a tener tres zonas de bifurcación. Bien, esto es con el sondaje curvo. Y grado 3, como les decía, ya cuando la sonda pasa de lado a lado, como podemos ver en esta radiografía, acá la estamos determinando clínicamente y radiográficamente, ¿sí? Acá podemos ver las zonas de bifurcación, por ejemplo, acá vemos la mesial, la zona mesial, y así también vamos a tener que buscarla a esta bifurcación superior por vestibular, entonces mesial y distal. También vamos a determinar a la pérdida en sentido vertical, es decir, que en las zonas de bifurcación podemos tener pérdida en sentido horizontal y en sentido vertical. En sentido vertical la vamos a subclasificar en subclase A, cuando la pérdida
es en sentido vertical hasta los 3 milímetros. Es decir, que vamos a determinarla con la sonda recta para ver si también hay pérdida en sentido vertical. Cuando esta llega hasta los 3 milímetros, decimos que es subclase A. Acá podemos ver radiográficamente la pérdida en sentido horizontal, como lo estamos mostrando acá, y también en sentido vertical, ¿sí? Subclase A. Puede ser subclase B cuando la pérdida en sentido vertical llega hasta los 6 milímetros. Y subclase C cuando la pérdida en sentido vertical supera los 6 milímetros. A su vez, vamos a llamarla a estas lesiones de bifurcación típica cuando hay pérdida solamente en sentido horizontal. Cuando hay pérdida en sentido horizontal y vertical, se le llama lesión de bifurcación atípica. ¿Sí? Bien, acá podemos ver un caso clínico en donde estamos determinando si hay pérdida, si hay una lesión de bifurcación atípica, es decir, si hay pérdida también en sentido vertical. Lo estamos realizando con una sonda recta, una sonda recta y midiendo esta profundidad de bolsa, ¿sí? Y a su vez transpolándola por fuera de la encía para poder tener una mejor visión de la profundidad de esta bolsa periodontal. Bien, siguiendo con las maniobras semiotécnicas, también tenemos la determinación del ondeo. Esto también se lo realiza con sonda periodontal, pero a diferencia del sondaje, lo vamos a realizar con anestesia y este nos va a servir para determinar el grado de resiliencia de los tejidos. Con el ondeo también podemos determinar si la bolsa periodontal es supra o infraósea. ¿Por qué? Porque al hacerlo con anestesia podemos profundizar con nuestra sonda y hacer que ésta llegue hasta el tejido óseo y camine por dentro del tejido óseo. Entonces, allí vamos, una vez que estamos en el tejido óseo y lo hacemos caminar a la sonda, vamos a poder determinar si esa pérdida es horizontal o vertical. Por lo tanto, vamos a determinar si la bolsa es supraósea o infraósea. Y en el caso que sea infraósea, hasta podemos determinar cuántas paredes tiene ese defecto óseo, ¿sí? Y a su vez también nos permite determinar el ondeo, nos permite rectificar o ratificar las medidas del sondeo, que ya lo vamos a ver, porque al principio cuando realizamos el sondeo puede ser un elemento dentario o un paciente que le duele, que no nos deja realizar exactamente o con el sondeo, o está muy inflamado. Entonces, de acuerdo a eso, quizás las medidas que tomemos sean diferentes o las tengamos que rectificar cuando hagamos el ondeo, que ya lo vamos a hacer con anestesia. Bien, también vamos a determinar el fenotipo periodontal. ¿Y qué es el fenotipo? Es la manifestación y expresión del genotipo, ¿sí? En biología y ciencias de la salud denominamos fenotipo a las manifestaciones visibles, como ilustra esta figura, manifestaciones visibles del genotipo en un determinado ambiente. Entonces, el fenotipo individual va a ser la apariencia física, la constitución o la manifestación específica de un determinado rasgo, como por ejemplo el tamaño o el color de ojos, que esto sabemos que varía entre los diferentes individuos, aunque puede ser similar en rasgos familiares, ¿sí? Porque es
la manifestación y expresión del genotipo. Esa sería la definición de fenotipo. ¿Por qué nos interesa a nosotros? Porque determinar el fenotipo periodontal, este va a estar determinado por las características genéticas, histológicas y clínicas del periodonto de protección y de inserción, ¿sí? Y podemos decir que tenemos un fenotipo clase 1 cuando tenemos hueso grueso, encía gruesa. Un fenotipo clase 2 cuando tenemos hueso grueso, encía fina. Clase 3, hueso fino, encía gruesa. Y clase 4, hueso fino o encía fina, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo varía este fenotipo, o cuáles serían las características de cada uno. Cuando tenemos un fenotipo clase 1, hueso grueso, encía gruesa, tenemos ciertas características de los dientes. Estos van a ser cuadrados. El punto de contacto, como estamos viendo acá, el punto de contacto es amplio y se encuentra en el tercio medio, en sentido gingivo-incisal. La tronera gingival, por lo tanto, es pequeña y la papila es corta, como pueden observar acá, ¿sí? Tronera pequeña, por lo tanto, la papila es corta. La cortical alveolar externa es ancha, ¿sí? Acá vemos el hueso es ancho y la encía también es gruesa. Estos son los fenotipos que decimos nosotros soportan mejor las fuerzas de la masticación, las fuerzas del cepillado, las fuerzas de las bridas musculares, es decir, que no se retraen con facilidad, ¿sí? Mientras que un clase 2, hueso grueso, encía fina, ¿sí? Tenemos estas características. Es decir, si bien el hueso va a soportar mejor, porque es un hueso grueso, la encía es delgada, por lo tanto aquí ya tenemos que tener mayores cuidados a la hora de hacer una rehabilitación o a la hora del cepillado. El cepillado acá ya no puede ser con un cepillo ni mediano en cuanto a la calidad de sus cerdas, tiene que ser un cepillo ultra suave para no producir retracciones, a pesar de que al tener un hueso un poco más grueso puede resistir un poco más que el clase 4 que ya vamos a ver. Clase 3, hueso fino, encía gruesa, acá también estarían es un intermedio, como en el caso anterior, en donde si bien la encía es más gruesa, podemos verlo acá, soportaría un poco mejor quizás las fuerzas de un cepillado, en cuanto también a la elección del instrumental que realicemos, porque eso también debemos tener en cuenta, es fundamental la elección del instrumental, ¿sí? Porque si tenemos una encía delgada, vamos a trabajar con un instrumental chico, es decir, digamos de características, como por ejemplo puede ser una punta morse, va a depender de qué zona vamos a instrumentar, pero tener cuidado con el instrumental, al igual que también con el cepillado. Y sobre todo, estos cuidados en la clase 4, es decir, hueso fino, encía fina, que como podemos observar acá tienen unos dientes triangulares u ovoides. El punto de contacto se encuentra más hacia el tercio incisal, por lo cual las troneras gingivales más amplia y las papilas son más alargadas. La cortical alveolar es muy delgada y la encía es fina y muy festoneada, ¿sí? Entonces, en esta encía, sobre todo, tenemos
que tener mucho cuidado a la hora de indicar un cepillado, de la elección del instrumental que realicemos para nuestro tratamiento periodontal no quirúrgico. Y acá, por ejemplo, también podemos en un fenotipo delgado observar las siluetas de las raíces por vestibular, ¿sí? Si coloco una sonda en el surco, observo cómo el tejido se pone algo isquémico. Entonces, este es un fenotipo que se retrae con mayor facilidad, debido a que las tablas óseas son muy delgadas y no tienen esponjoso. Entonces, tener mucho cuidado, como les decía, con un cepillado muy enérgico o con un cepillo también inadecuado. Observen acá, este fenotipo, esta paciente no tiene bolsa periodontal, pero tiene retracciones muy importantes debido a este fenotipo muy delgado. Bien, otra maniobra semiotécnica muy importante es la prueba de la tracción. ¿Para qué realizamos la prueba de la tracción? Su finalidad es poner en evidencia la línea mucogingival. Entonces, de esta manera vamos a poder establecer qué cantidad de encía insertada tengo. Esto va a variar también si es que hay salud periodontal o hay bolsa periodontal. Entonces, como les decía, traccionamos el labio y al traccionar el mismo vamos a poner en evidencia, como marcan estas flechas, la línea mucogingival. Entonces, de esta manera vamos a determinar desde dónde o qué cantidad de encía insertada tenemos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo la vamos a medir? Una vez que la ponemos en evidencia, vamos a medir con una sonda desde el margen gingival, o sea, desde la base, mejor dicho, desde el margen gingival hasta la línea mucogingival, con la sonda colocándola por encima de la encía para medir desde el margen gingival hasta la línea mucogingival, acá que está puesta en evidencia. Y miren qué es lo que pasó acá. ¿Qué cantidad de encía insertada tengo? Prácticamente nada. ¿Y esto qué va a ser? ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede pasar acá? Y bueno, seguramente el paciente al no tener encía insertada no puede cepillar bien. Este periodonto, al no tener prácticamente periodonto de protección, que protege y no va a proteger al periodonto de inserción. Y a su vez, ¿qué pasa cuando hay bolsa periodontal? Coloco la sonda periodontal, como vemos acá, y medimos desde el fondo de la bolsa, o sea, el límite apical de la bolsa periodontal, hasta la línea mucogingival. ¿Sí? O sea que debemos restarle la diferencia entre el margen gingival. Es decir, vamos a determinar realmente qué cantidad de inserción tiene este elemento dentario, porque ya al haber bolsa periodontal, por más que haya encía queratinizada, ¿sí? O sea, me refiero a encía queratinizada a toda la cantidad de encía que tengo desde el margen gingival, también hasta la línea mucogingival, eso es cantidad de encía queratinizada. Pero podríamos decir, pero si hay bolsa periodontal, hay encía queratinizada, pero no insertada. ¿Entienden? Esta diferencia la tienen que entender muy bien cuando tengo encía queratinizada pero no insertada. ¿Y por qué tenemos que determinar siempre la cantidad de encía insertada? ¿Por qué es importante determinar la cantidad de encía insertada? Porque la encía insertada es la que le va a dar la estabilidad al alimento dentario. Y ya lo vamos a ver.
La encía insertada, como podemos ver en estas tres fotos, vamos a ver que puede variar en una misma zona en diferentes bocas. Acá estamos viendo en un sector anteroinferior como en este caso tengo mucha cantidad de encía insertada desde el margen gingival hasta la línea mucogingival, ¿sí? Todo esto es encía insertada. Acá tengo menos cantidad de encía insertada y acá prácticamente, y estamos viendo tres casos diferentes, pero en un mismo sector de la boca, sector anteroinferior, y a su vez estamos viendo los tres son en salud, es decir, que en salud puedo tener prácticamente nada de encía insertada, normal, y mucha cantidad de encía insertada, ¿sí? Entonces va a variar, y aún en una misma boca, en los diferentes sectores de la boca también va a variar, ¿sí? En general hay mayor cantidad en el sector anterior y va disminuyendo al sector posterior. Bien, entonces les decía que por qué es importante determinar la cantidad de encía insertada, porque es la que le va a dar la estabilidad. La encía insertada es periodonto de protección. El periodonto de protección tiene funciones. ¿Y cuáles son las funciones? Protege al periodonto de inserción de las fuerzas masticatorias, de las bridas musculares, de las fuerzas de cepillado. Entonces lo protege, por lo cual la mayor estabilidad vamos a tener cuanto mayor cantidad y calidad de encía insertada tengamos, ¿sí? Calidad cuando hablamos de fenotipo periodontal. Es decir, que un fenotipo periodontal grueso, o sea, estamos hablando de la calidad, le va a dar una mayor estabilidad. A su vez también cuando tenemos una mayor estabilidad del periodonto de protección, cuando hay ausencia de inflamación, a su vez cuando hay ausencia de agresión mecánica, es decir, invasión también cuanti y cualitativa, invasión al espacio biológico, que ya algo hemos explicado en las primeras clases, y ahora les voy a repetir brevemente. Entonces, cuando tenemos ausencia de invasión al espacio biológico, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, que esta foto ya ustedes la vieron, ¿por qué decimos ausencia de invasión? Cuanti y cualitativa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de un surco histológico y un surco clínico? Y dijimos que el surco histológico mide aproximadamente normal, estamos hablando 0,5 milímetros. Entonces, cuando tenemos que realizar odontología restauradora, nosotros nos vamos a guiar por este surco histológico. Es decir, que la terminación de nuestras preparaciones, como estamos viendo acá, no deben pasar los 0,5 milímetros, ¿sí? Porque si pasamos ya vamos a estar invadiendo el espacio biológico, porque sabemos que ese surco histológico, el surco libre, ya mide 0,5 milímetros y a partir de allí ya puede estar el epitelio de unión. Entonces, si nosotros nos extendemos más de 0,5 milímetros, ya estaríamos invadiendo el espacio biológico. Y esta invasión puede ser cuantitativa, es decir, en cuanto a cantidad, extendernos más allá de los 0,5 milímetros, o cualitativa, también como estamos viendo acá, cualitativa, que si bien no nos estamos excediendo de la cantidad, pero esta terminación no es fisiológica, es decir, es una terminación que no está bien, que tiene bordes irregulares, que no está bien pulida o que es más gruesa que el diente normal, por lo cual estaríamos diciendo que es una invasión cualitativa, ¿sí? Entonces, esto es fundamental
lo que vimos para determinar la estabilidad del periodonto de protección. También vamos a realizar, dentro de las maniobras semiotécnicas, la determinación de la movilidad. ¿Cómo la vamos a determinar? En forma estática, por ejemplo, según la clasificación de Miller, él habla de un grado 1, cuando el diente se mueve en sentido horizontal hasta 1 milímetro, es decir, que debemos moverlo con instrumentos rígidos, como acá dice, por ejemplo, una pinza para algodón, nunca con los dedos, ¿sí? Porque no nos van, el pulpejo del dedo también tiene cierta movilidad, entonces no vamos a estar determinando correctamente. Y para ver cuánto se aleja del diente vecino, vamos a tomar como parámetro, valga la redundancia, los dientes vecinos para decir, se mueve, por ejemplo, en sentido horizontal hasta 1 milímetro, comparado con el diente vecino. O grado 2, el diente se mueve en sentido horizontal más de 1 milímetro. Grado 3, cuando ya el diente se mueve en sentido horizontal y vertical. Es decir, que en forma vertical vamos a presionar tratando de ver siempre si el diente se mueve más en sentido horizontal y a su vez en sentido vertical. Bien, y acá estamos haciendo con un instrumento rígido, le hicimos unas marcas, que apenas se ven, bueno, unas marcas a los dientes y lo desplazamos y vemos cómo se aleja del diente vecino, ¿sí? Esta es la determinación de la movilidad horizontal. También tenemos la determinación, o estática mejor dicho, también tenemos la determinación de la movilidad dinámica. Para eso vamos a realizar una maniobra que llamamos fremito, que esta maniobra la realizamos colocando el pulpejo del dedo entre el diente y la encía. Esto lo vamos a realizar en el maxilar superior, por lo cual vamos a hacer ocluir al paciente. Entonces, cuando hacemos ocluir, por eso es que es la determinación de la movilidad dinámica. Hacemos ocluir al paciente y vamos a ver si vamos a sentir en el dedo si vibra o no. Si vibra levemente, podemos decir que es un fremito clase 1. Si la vibración es muy leve, apenas perceptible. No se mueve el diente, ¿sí? Lo que estamos determinando con esta movilidad dinámica es si estos dientes tienen trauma periodontal, si están en trauma. Bien, el fremito clase 2, cuando ya hay una vibración palpable, pero no hay movilidad. El fremito clase 3, si ya la movilidad es visible, simplemente haciendo ocluir al paciente, el diente se desplaza, es decir, hay una movilidad visible, ya podemos decir que es un fremito clase 3. Entonces les decía que esto lo vamos a poder determinar únicamente en el maxilar superior, salvo que tenga mordida invertida. Entonces en los lugares donde haya mordida invertida lo vamos a poder determinar en el maxilar inferior, ¿sí? ¿Cuáles son las características de normalidad y estabilidad de una encía? Es decir, una encía sana tiene un color rosado coral. En cuanto a su forma, sigue las ondulaciones del cuello de los dientes. Es de consistencia firme, esto ya dijimos anteriormente, que termina con un bisel de cuchillo, o sea, filo de cuchillo. El aspecto es liso y opaco, mientras que en el caso de la encía insertada puede observarse un puntillado característico como piel de naranja. Y fundamentalmente en una encía sana no debe sangrar, es decir, hay ausencia de hemorragia al sondaje.
Bien, entonces, para recordar un poco, para la formulación de un diagnóstico periodontal definitivo y seguro, vamos a depender de la elaboración de la historia del paciente, la historia sistémica y dental, la historia de la presente enfermedad, y todo esto lo vamos a ir volcando en una historia clínica. El examen clínico, que es lo que estuvimos viendo ahora, la evaluación clínica periodontal, es decir, el examen de en sí, el sondeo, el examen dental, si tiene restauraciones, si hay movilidad, el análisis oclusal, el examen radiográfico y las pruebas de laboratorio. Entonces, todos estos datos dijimos que los vamos a ir volcando en una historia clínica periodontal, vamos a elaborar con los antecedentes del paciente, el motivo de la consulta, y todo esto ustedes lo van a profundizar en el práctico. Los antecedentes médicos, que es muy importante para ver cuál es la conducta que vamos a seguir durante nuestro plan de tratamiento. Vamos a elaborar entonces también un periodontograma, que es un registro periodontal, es un documento que va a ayudar al especialista a llegar a un diagnóstico, pronóstico, desarrollar un plan de tratamiento y evaluar longitudinalmente también la respuesta al tratamiento. Hay muchos tipos de periodontograma. Este es el que vamos a utilizar en la clínica. Bien, ¿qué vamos a hacer en este periodontograma? Primero ustedes van a marcar los dientes ausentes, ¿sí? Seguidamente con rojo van a dibujar el margen gingival. Este debe ser un registro fiel del paciente. Deben saber también que cada línea, cada espacio entre estas líneas miden aproximadamente 2 milímetros. La ubicación del margen gingival la vamos a tomar como punto de referencia al límite amelocementario. Y allí vamos a tomar también la profundidad de sondaje, el nivel de inserción, si tiene o no tiene sangrado al sondaje y también la movilidad dentaria, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, les decía que marcábamos primero, como estamos observando acá, los dientes ausentes, ¿sí? Luego vamos a dibujar el margen gingival tal y como lo vemos en la boca. Debe ser un registro fiel de cómo lo estamos viendo en boca, teniendo en cuenta que cada espacio en este periodontograma mide 2 milímetros. Luego vamos a tomar la profundidad de sondaje y el nivel de inserción, ¿sí? Que ya vamos a recordar cómo lo hacemos. La profundidad de sondaje, recuerden que es la distancia entre el margen gingival y hasta donde llega la sonda, ¿sí? Es decir, como no sabemos a dónde llega, justamente por eso hablamos de hasta dónde llega la sonda. Hay que diferenciar entonces también a otra medida muy importante que tomamos, que es el nivel de inserción. El mismo va desde el límite amelocementario también hasta donde llega la sonda, ¿sí? Entonces acá estamos viendo en un caso clínico la profundidad de sondaje, que es desde el margen gingival hasta donde llega la sonda, mientras que el nivel de inserción lo vamos a tomar desde el límite amelocementario hasta donde llega la sonda. El que me va a determinar claramente cuál o qué cantidad de tejido de inserción, de tejidos de inserción hemos perdido, es el nivel de inserción. ¿Por qué? Porque lo tomamos desde un punto fijo siempre, que es el límite amelocementario. Entonces, acá también debemos hacer una diferenciación
entre lo que es profundidad de sondaje versus profundidad de bolsa. Cuando hablamos de profundidad de sondaje decimos hasta dónde llega la sonda. ¿Por qué? Porque claramente no estamos viendo hasta dónde llega esta sonda, que puede llegar hasta el polo coronario del epitelio de unión, que sería el término histológico de profundidad de bolsa, ¿sí? Entonces la bolsa debe llegar, o llega, mejor dicho, la bolsa periodontal llega hasta el polo coronario del epitelio de unión, ¿sí? Pero como a veces va a depender de la presión de sondaje que nosotros realicemos, del tipo de instrumental, del grado de inflamación, porque a veces cuando tenemos mucha inflamación vamos a traspasar el epitelio de unión y vamos a llegar hasta las primeras fibras sanas con nuestra sonda. Entonces, por eso hablamos de profundidad de sondaje, porque nuestra sonda puede pasar a través del epitelio de unión y llegar hasta las primeras fibras sanas. Entonces, la profundidad de sondaje es un término clínico, mientras que profundidad de bolsa sería un término histológico. Entonces, tomamos la profundidad de sondaje y vamos a ir volcándola en nuestro periodontograma desde el margen gingival hasta donde llega la sonda, y acá estamos transpolando lo que es o cuánto mide esta bolsa periodontal, ¿sí? Cuánto mide para poder anotar en nuestro periodontograma. Y así vamos a ir registrándola a estas medidas por vestibular, por mesial, distal, lingual o palatino. Siempre recordemos que como es una enfermedad de sitios, vamos a hacerla caminar, como ya vimos, a la sonda periodontal, y en el sitio de mayor profundidad es el que vamos a registrar en nuestro periodontograma. El nivel de inserción, entonces dijimos que lo vamos a tomar desde un punto fijo, o sea, desde el límite amerocementario hasta donde llega la sonda, ¿sí? Cuando este no es detectable porque tenemos, por ejemplo, una restauración, lo vamos a tomar desde el final o el límite de nuestra restauración hasta donde llega la sonda. Entonces así vamos a tomar lo que es el nivel de inserción. Acá podemos decir que el nivel de inserción, si esta sonda calibrada, está calibrada hasta 15 milímetros, tenemos aproximadamente 1 milímetro más. Entonces, el nivel de inserción en esta pieza dentaria que vemos aquí, como es desde este límite amerocementario hasta donde está llegando la sonda, lo vamos a marcar como aproximadamente de 16 milímetros. Bien, para poder realizar nuestro diagnóstico, vimos todos estos pasos que corresponden al diagnóstico clínico. También ya dijimos y hablamos que vamos a tomar unas radiografías que son coadyuvantes en nuestro diagnóstico clínico. Entonces, con las radiografías, teniendo en cuenta sus limitaciones y las diferentes técnicas de radiografía que podemos implementar, vamos a realizar también el diagnóstico individual, es decir, el diagnóstico clínico y radiográfico vamos a tener un diagnóstico general, como ya lo vamos a ver, y a su vez un diagnóstico individual, es decir, pieza por pieza dentaria. Y vamos a ir marcándola en un casillero, ya sea si es gingivitis, si es periodontitis estadio 1 o estadio 2, y para poder luego llegar a un diagnóstico. Bien, con todos estos datos entonces que hemos tomado, que hemos realizado,
nos va a permitir llegar a definir la condición del paciente, es decir, nos van a permitir llegar a un diagnóstico. Y para ello vamos a seguir la clasificación que se realizó en el 2018, que es la clasificación de las enfermedades y alteraciones periimplantarias. En esta se determinó, se las clasificó, digamos, en enfermedades y alteraciones periodontales, dentro de las cuales se subclasificaron a la salud, o se incluyeron, mejor dicho, a la salud periodontal, gingivitis inducidas por biofilm dental y las gingivitis no inducidas por biofilm dental. También se identificó diferentes formas de periodontitis, dentro de las cuales tenemos las enfermedades periodontales necrotizantes, las periodontitis propiamente dichas y las periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas. También se clasificó otras alteraciones que afectan al periodonto y a las enfermedades y alteraciones periimplantarias. Esta clasificación la vamos a desarrollar en otra clase. Entonces, todo esto nos permitió llegar a un diagnóstico periodontal, que ya dijimos que es un paso fundamental en la práctica clínica, en donde definimos la condición del paciente, planteamos un tratamiento o un plan de tratamiento correcto y pudimos llegar a un pronóstico preciso. Básicamente, ¿qué es lo que diagnosticamos? Si hay salud periodontal, gingival y periodontal, si tenemos gingivitis o si hay enfermedad periodontal. Y acá les dejo la bibliografía. Muchas gracias.